Viajero capítulo 1. El novato hoy, reflexionó, era el día más importante de su vida. Lo había esperado con ansias desde que tenía la edad suficiente para saber cuándo tendría un Pokémon propio. Ash llevaba meses sopesando los pros y los contras de los Pokémon iniciales de Kanto, y había decidido que quería un Charmander. Desde que vio a un entrenador ganar un torneo con un Charizard en la televisión, había deseado uno. El Pokémon de fuego era fuerte incluso de joven, y se fortalecía con la edad y la evolución. Se había asegurado de acostarse temprano anoche para no llegar tarde al laboratorio del profesor Oak. Había programado su despertador una hora antes de lo previsto y se había asegurado de que su madre supiera que debía despertarlo a la hora prevista. Era imposible que llegara tarde. Resultó que su plan funcionó a la perfección. Ash estaba listo para ir al laboratorio en cuanto su madre terminara de preocuparse por él. Lo mimaba y le hacía prometer que se mantendría a salvo, aunque también le deseaba suerte. Él simplemente la dejó preocuparse, ya que podrían no verlo en mucho tiempo. En lugar de escuchar, simplemente se imaginó convirtiéndose en campeón con su futuro Charizard a su lado. ¡Ay! Exclamó su madre de repente, mirando el reloj por encima de su hombro. Tienes que irte si quieres llegar al laboratorio a tiempo. Asegúrate de volver aquí y despedirte antes de irte. Tendré tu mochila lista. Ash le sonrió y asintió, la emoción ahogando cualquier palabra que pudiera haber dicho. Caminó hacia el laboratorio de Oak, y sonrió y saludó a algunas de las personas que le desearon buena suerte en su viaje. Paleta era un pueblo tan pequeño que todos sabían que él y algunos otros niños empezarían hoy. En un abrir y cerrar de ojos llegó al gran edificio blanco. Sus ventanas brillaban a la luz del sol, y vio que otros 3 niños estaban de pie frente a las puertas. Ash se acercó nervioso, pero antes de que pudiera saludarlos, una voz familiar e irritante brotó de ellos. «Mira», dijo Gary con arrogancia. «Es el perdedor. Me sorprende que hayas aparecido. Todos sabemos que te voy a ganar». Ash apretó los dientes, pero no dijo nada. Los otros 2 niños, un chico bajito llamado Jonathan y una chica guapa llamada Amelia, parecían incómodos con las bromas de Gary, pero eran demasiado dóciles para protestar. Simplemente bajaron la mirada y apartaron la mirada de Gary. Finalmente, Ash espetó. «Cállate, Gary. Te ganaré cuando tengamos a nuestros Pokémon». «Sí, claro». Gary sonrió con suficiencia. «Un perdedor como tú no tiene ninguna oportunidad contra mí. Pero hagámoslo. Te mostraré lo que significa ser un verdadero entrenador». Ash asintió con fuerza, mirando a Gary con enojo. Controló su ira, pues no quería empezar una pelea el día que consiguió su primer Pokémon. Solo tenía que vencerlo en su batalla. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio. Gary los despidió a todos, sonriendo con petulancia mientras se apoyaba en la pared del laboratorio. Ash se quedó en silencio un momento antes de acercarse a Jonathan y Amelia. Empezaron a charlar en voz baja sobre qué Pokémon querían y cómo empezarían. Jonathan y Amelia viajarían juntos e invitaron a Ash a acompañarlos. Ash aceptó enseguida. Aún no quería estar solo y era improbable que viajara con Gary. De hecho, ninguno de los dos quería viajar juntos. Finalmente, las puertas de cristal se abrieron con suavidad. Los futuros entrenadores entraron con entusiasmo, queriendo ser los primeros en conseguir sus Pokémon. Gary se abrió paso entre los demás y Ash se vio obligado a retroceder. Al entrar al frío laboratorio, una mujer bajita con una bata blanca impecable los recibió. «Hola», dijo con cariño. «Ustedes deben ser los nuevos entrenadores de los que me hablaron. Síganme y los llevaré con el profesor Oak». Gary charló con ella mientras los llevaba ante el profesor, pero Ash estaba demasiado nervioso para escuchar. Él y los otros 2 chicos intercambiaron miradas ansiosas mientras entraban en una pequeña habitación a la derecha del laboratorio principal. Dentro había una mesita con 3 pokebolas. El profesor Oak estaba de pie junto a ella, les sonrió tranquilizadoramente y los saludó a todos por su nombre. La familiaridad alivió la tensión que sentían, aunque Gary no la necesitaba. Ya tenía una confianza desbordante. Ahora que ya no sentía un nudo en la garganta, Ash notó un pequeño problema. «¿Profesor Oak?», preguntó en voz baja. Oak lo miró con curiosidad, y a pesar de conocerlo desde hacía años, Ash se arrepintió de haberlo dicho. «Solo hay 3 pokebolas». Oak pareció confundido por un momento antes de darse cuenta del problema. «Ay. Debí haber cometido un error», dijo Oak, con las mejillas rojas de vergüenza. Ash y los otros 2 entrenadores se miraron con ansiedad, sin saber si conseguirían a sus titulares hoy. «No se preocupen», dijo Oak al ver la mirada que compartían. «Todos recibirán un Pokémon».
Uno solo tendrá que esperar unos minutos a que yo consiga uno. Compartieron un suspiro de alivio. Oak sonrió y continuó. Ahora, ¿quién está dispuesto a esperar a su Pokémon? No quiero que los demás tengan que esperar. Todos guardaron silencio por un momento. Gary no prestaba atención, pues seguro que conseguiría a uno de los 3 Pokémon, pasara lo que pasara. Los otros 3 entrenadores simplemente se miraron, esperando en silencio que alguno se ofreciera. Tras unos instantes, y al darse cuenta de que nadie iba a decir nada, Ash habló. Sintió un nudo de decepción en la garganta al darse cuenta de que tendría que esperar, pero decidió que no importaba. Con tal de conseguir un entrante, estaba bien. Esperaré, dijo con tristeza. Oak pareció impresionado y sonrió. Bien. Deja que los demás consigan sus Pokémon y veré si tengo otros listos. Oak se apartó de él y se dirigió a los demás. La Pokébola de la izquierda es Bulbasaur, de tipo planta. La Pokébola del medio es Charmander, de tipo fuego. La Pokébola de la derecha es Squirtle, de tipo agua. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero un entrenador experto puede usar cualquiera de ellos muy bien. Ash observó con envidia cómo Gary se abría paso entre los demás y agarraba la Pokébola del Squirtle. Gary soltó a la pequeña tortuga azul y la observó. Al parecer, le gustó, porque le sonrió. Jonathan eligió al Charmander y también lo soltó de su bola. Miró al lagarto naranja con asombro y rió cuando el Charmander se acurrucó e intentó dormir. El otro niño intentó acariciarlo y el Charmander lo miró perezosamente. Amelia escogió al Bulbasaur. El tipo planta parecía bastante tranquilo y empezó a investigar sus alrededores. Después de que Amelia empezara a hablarle y acariciarlo, el profesor se aclaró la garganta. Ahora que tienes tus Pokémon, ¿podrías devolverlos? Tengo un anuncio importante. Gary refunfuñó mientras le devolvía su Squirtle y miraba con arrogancia a su abuelo. Amelia y Jonathan no dijeron nada y solo miraron al viejo profesor. Ash siguió su ejemplo. Ahora que tengo su atención, les daré a cada uno un proyecto para que trabajen durante sus viajes. Verán, hace poco inventé una máquina llamada Pokédex. Recopila una gran cantidad de información detallada sobre los Pokémon, pero necesito que alguien más la explore por mí. Soy demasiado viejo para recopilarla yo mismo, así que les confiaré una Pokédex a cada uno para que recopilen la información por mí. Dicho esto, abrió una pequeña bolsa sobre una mesa en la esquina y sacó 4 pequeñas computadoras rojas. Les entregó una a cada uno, y Ash las miró con curiosidad antes de preguntarse por qué tenía 4 Pokédex listos, pero solo 3 Pokémon. ¿Profesor Oak? Preguntó. El anciano lo miró después de darle a Gary una Pokédex. ¿Por qué tenías 4 Pokédex y solo 3 Pokémon? Tengo un montón de Pokédex en esa bolsa, explicó Oak. Se volvió hacia los nuevos entrenadores. Una vez que activen la Pokédex y guarden su información, esta les servirá de identidad. Ahora, la Pokédex les da información sobre cualquier Pokémon que encuentren. Por ejemplo, les dirá de qué tipo es, qué le gusta comer, de qué especie es y qué movimientos conoce. Ash abrió los ojos de par en par al escuchar lo mucho que podía hacer la Pokédex. El profesor Oak continuó enumerando sus características, lo que reveló que contenía información como el hábitat del Pokémon, su género y una descripción detallada de la especie. Al escanear algo con la Pokédex, esta le daba un resumen básico del Pokémon, pero para saber más, tenía que abrirla y leerla. Ahora que saben lo que puede hacer, les sugiero que salgan y se preparen para el viaje. Asegúrense de activar la Pokédex lo antes posible. Ash, por favor, quédense aquí. Ash asintió a regañadientes y se despidió de Jonathan y Amelia con la mano. Oak le dijo algo a su nieto antes de que Gary saliera corriendo del laboratorio. El profesor salió del área para buscar el nuevo Pokémon de Ash. Esperaba que Oak pudiera encontrarle un Charmander. Te esperamos, no te preocupes, dijo Jonathan con una sonrisa. Solo ven a buscarnos a la puerta cuando estés lista. Amelia todavía tiene que recoger su bolso. Sonrió y les dio las gracias. Cuando se fueron, buscó una silla por la pequeña habitación. Tras encontrarla, se sentó y esperó con impaciencia al profesor Oak, aunque se aseguró de activar la Pokédex mientras esperaba. Fue un proceso sencillo que comenzó al encenderla. Solo tenía que introducir su nombre y otros datos. Activar la Pokédex solo le quitó unos minutos de espera. Intentó contar el tiempo y no inquietarse demasiado, y para cuando llegó a 20 minutos, Ash pensó que se volvería loco. El profesor Oak finalmente regresó con una Pokébola sencilla. Ash saltó de su asiento emocionado y esperó con ansias a que Oak le entregara a su nueva compañera.
Cuando Oak extendió la mano, Ash prácticamente le arrebató el pequeño orbe y lo contempló con asombro. Presionó el botón de liberación y observó con entusiasmo cómo la energía roja salía disparada de la esfera y se fusionaba en una pequeña criatura rosa. Ash se sintió momentáneamente decepcionado por no haber conseguido un Charmander, pero pronto lo olvidó. Por fin había conseguido un Pokémon. Ash se agachó junto a la criatura rosa, un Nidoran macho, recordó, y lo examinó con atención. El Nidoran lo miró con curiosidad y movió las orejas. El nuevo entrenador sonrió, pero no lo acarició. Recordó que se suponía que tenían púas venenosas. Ash se levantó y apuntó con la Pokédex a Nidoran. La pequeña criatura lo miró y su oreja derecha volvió a temblar. La Pokédex la escaneó y le dio a Ash el resumen de Nidoran. Nidoran, el Pokémon venenoso. Aguza las orejas para detectar el peligro. Cuanto más grandes son sus cuernos, más potente es el veneno que secreta. Este Nidoran conoce los movimientos: picoteo, energía concentrada, confusión y mirada lasciva. Su habilidad es punto veneno, que envenena a los Pokémon que usan movimientos físicos contra él. ¿Qué tan grandes son sus cuernos comparados con los de otros Nidoranos? Le preguntó al profesor. Oak lo observó atentamente un momento antes de responder. Bastante grande, admitió. Este es un ejemplar impresionante de su raza. Se adaptará muy bien a cualquier uso. Debo admitir que tiene una gran ventaja en reconocer la confusión. Uno de sus padres debió ser de tipo psíquico. Ash sonrió y miró a Nidoran. ¿Quieres que seamos amigos? El Nidoran simplemente lo miró y movió las orejas antes de mirar nerviosamente a su alrededor. Ash recordó que se suponía que eran una de las razas de Pokémon más nerviosas y se arrodilló. Quizás si se viera más pequeño estaría más cómodo. Extendió la mano y la criatura rosa avanzó con cautela. Nidoran le olió la mano, no intentó atacarlo y se tranquilizó un poco. Después de que Nidoran pareciera haberse calmado, Ash lo devolvió a su Pokébola y le dio las gracias a Oak. Ash apenas podía contener la emoción de tener por fin un Pokémon. ¿Quién necesitaba un Charmander? Tenía a Nidoran, que evolucionó a un Pokémon bastante poderoso. Al salir del laboratorio, notó que Gary lo esperaba afuera con una sonrisa arrogante. Ash apretó los dientes al ver a Gary y sacó su Pokébola. ¿Por qué tardaste tanto, así? Preguntó Gary mientras soltaba a su Squirtle. La tortuga intentó imitar la pose de su dueño, pero se cayó al hacerlo. Ash tuvo que contener la risa mientras la tortuga se levantaba, pero el Squirtle lo notó. Vamos, dijo Gary, molesto por la risa de Ash. Apuesto a que Squirtle puede vencer a tu Pokémon fácilmente. Ash sonrió y soltó a Nidoran. El pequeño Pokémon se rascó la gran oreja al salir y miró a Ash. Oye, Nidoran. ¿Puedes vencer a ese Squirtle por mí? Preguntó Ash. Nidoran miró al Squirtle de Gary y gruñó, extendiendo sus grandes púas venenosas. Squirtle se encogió un poco, claramente intimidado por las gotas de veneno que goteaban. Ja. Dijo Gary, claramente no tan impresionado como Squirtle. ¿Ese es el Pokémon que te dio el abuelo? Ni siquiera es un Pokémon inicial de verdad. Ve por él, Squirtle. Usa placaje. Su rostro se sonrojó de ira, pero no dejó que Gary le hablara así a Nidoran. Nidoran gruñó con fuerza y sus púas empezaron a gotear más veneno. La pequeña criatura se irguió mientras Squirtle cargaba contra él. Ash pensó rápido, repasando las capacidades de Nidoran. Sabía que Nidoran no sería muy resistente, así que no podía dejar que Squirtle lo derribara. El Squirtle casi tropezó varias veces mientras corría hacia Nidoran, pero Ash no se rió. Necesitaba concentrarse. Esquiva y picotea. Gritó. Nidoran saltó a un lado en el último segundo y dejó que la tortuga se estrellara contra la pared del laboratorio. Su Pokémon se abalanzó sobre la aturdida tortuga y le golpeó el vientre vulnerable con su cuerno. Squirtle gritó de dolor, pero ante la insistencia de su entrenador, se incorporó y siguió luchando. La tortuga intentó otro placaje, esta vez golpeando a Nidoran en la espalda antes de que él o Ash pudieran reaccionar. Incluso cuando Nidoran fue derribado un pie, Squirtle comenzó a caer. Las púas de Nidoran habían inyectado veneno al cansado Squirtle al placar a Nidoran, y la tortuga no pudo resistir. Ash animó a Nidoran un momento antes de arriesgarse. No metió a su Pokémon de vuelta en su bola, sino que le hizo señas a Nidoran para que lo siguiera. La criatura rosa siguió alegremente a Ash mientras el nuevo entrenador se iba a casa. Gary no les causó ningún problema. Estaba demasiado sorprendido por la derrota como para molestarlos. Dejaron a Gary con su Squirtle inconsciente y regresaron a casa de Ash eufóricos por la victoria. Ash sonrió y saltó casi todo el camino a casa.
Su mamá estaba viendo la televisión cuando entraron a la casita. Cuando Ash y Nidoran entraron, ella dio un salto y gritó de emoción al ver al pequeño Pokémon. ¡Ay, Ash! Es tan adorable. Gritó antes de cargar a Nidoran. Ash intentó advertirle antes de que se pinchara con una de las púas venenosas. Su madre lo miró con aire reprendedor. Cargaba a Nidoran de forma extraña, pero Ash se dio cuenta de que era una posición que evitaría que Nidoran la pinchara accidentalmente. ¿No te acuerdas?, preguntó mientras llevaba al feliz Nidoran consigo para recoger la mochila de Ash. Estudié con el profesor Oak durante unos años. Me enseñó mucho sobre Pokémon. Ash se sonrojó de vergüenza al recordarlo. Su madre bajó a Nidoran antes de ir a buscar su mochila. Nidoran se acercó a sus pies y se sentó. Parecía estar escuchando algo, aunque Ash pensó que la pequeña criatura solo estaba paranoica. Después de unos minutos, su mamá sacó su mochila azul y se la entregó. Ash abrió la cremallera y miró dentro para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Comida para él y sus Pokémon. Listo. Un mapa. Listo. Cuerda y pociones. Listo. Había algunas cosas más en los bolsillos inferiores y laterales, pero aún no las había mirado. Tenía todo lo necesario y todo lo que podía comprar en Ciudad Verde. Ahora solo faltaba despedirse de su madre. Ash se giró hacia ella, pero antes de que pudiera decir nada, ella lo abrazó con fuerza. Balbuceó y creyó que se le iban a romper las costillas, y cuando su madre finalmente lo soltó, jadeó en busca de aire. Cuídate, dijo. Ash creyó ver lágrimas en sus ojos, pero ella lo empujó fuera de la puerta antes de que pudiera comprobarlo. El nuevo entrenador se despidió con la mano y cuando finalmente estuvo fuera de la vista de la casa, corrió hacia la puerta que separaba Pueblo Paleta de la Ruta 1. Ash vio a los demás esperándolo y ambos miraron a Nidoran con curiosidad. ¿Es un Nidoran?, preguntó Amelia emocionada. ¡Qué genial! Ni siquiera sabía que el profesor tenía uno. Nidoran parecía incómodo ante tanta atención y se sentó en la tierra blanda. Se rascó la oreja en un intento de ignorar la atención que Amelia le dedicaba. ¿Y qué movimientos sabe?, preguntó Jonathan. Charmander sabe gruñir, arañar y brasa. Intentaré enseñarle cortina de humo más tarde. Ash les contó a sus nuevos compañeros de viaje el conjunto de movimientos de Nidoran, y ambos se sorprendieron cuando escucharon que el tipo veneno conocía la confusión. «¡Guau, qué suerte tienes!», dijo Jonathan. «Pero creo que tenemos que irnos. Mi mamá llegó a Ciudad Verde en 3 días y quiero batir su récord». Ash y Amelia sonrieron y asintieron. Deseaban emprender el viaje tanto como Jonathan. Dicho esto, se pusieron en marcha por el desgastado camino de tierra de la Ruta 1, ansiosos por explorar el mundo. Ash tuvo que devolver a Nidoran después de un rato. Aunque su inicial intentaba valientemente seguirles el ritmo, sus patas rechonchas y su baja velocidad lo dejaban bastante cansado después de media hora. No quería que Nidoran se cansara antes de que pudieran encontrar algo con lo que luchar. Entonces, comenzó intentando revivir la conversación. ¿Vieron la batalla entre Bruno y ese tal Marcus anoche? Fue increíble, exclamó Jonathan en voz alta. Ash notó que algunos piquitos que se posaban en el árbol encima de ellos huyeron debido a la voz fuerte de Jonathan. Bruno perdió. Creo que Marcus, o como se llame, Agatha, lo perdió. ¿Qué pasó?, preguntó Amelia con curiosidad mientras caminaban por el sendero. Mis padres me obligaron a acostarme antes de que empezara la batalla. Solo pude ver el final del combate de Lorelei. Fue genial, exclamó Jonathan con entusiasmo. El Gengar de Marcus venció a todos los Pokémon de Bruno excepto a Onix. Creo que Bruno se enfadó mucho por su derrota. Ash y Amelia escucharon atentamente, pero al final se aburrieron de que Jonathan estuviera prácticamente enamorado de los 4 de élite. Amelia desvió la conversación hacia algo que ni Ash ni Jonathan sabían. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la bandada de lanzas que ha estado causando problemas por aquí?, preguntó. Jonathan parecía bastante nervioso. Todos en su clase en Pueblo Paleta sabían que le daban pánico los Pokémon pájaro, pero Ash quería saber más. Creía que el profesor Oak los había echado hace unas semanas, dijo Ash, recordando el día en que Oak se fue con su gigantesco Dragonite. Gary estuvo presumiendo todo el día después de eso de haber recibido clases de su abuelo. Sí, confirmó Amelia. Pero volvieron. Hoy que han estado atacando a entrenadores, así que deberíamos estar alerta. Mi hermana mayor, en Ciudad Verde, me dijo que el centro Pokémon de allí ha estado recibiendo a mucha gente herida por culpa de ellos. Jonathan gimió y mantuvo una mano sobre su Pokébola.
Ash notó que miraba rápidamente a los árboles, como si intentara localizar a la bandada. Qué lástima que ninguno tenga un tipo eléctrico, dijo Ash. Nidoran no tiene movimientos para muchos Pokémon a la vez. ¿Y ustedes? Bulbasaur sabe usar látigo de liana y polvo somnífero, dijo Amelia sin pensarlo dos veces. Pronto le enseñaré polvo venenoso y hoja afilada. Pero ahora mismo no creo que pueda hacer mucho contra una bandada de lanzas. Tendrían una ventaja de tipo demasiado grande. Ember podría ahuyentar a algunos, susurró Jonathan mientras seguía buscando aves por la zona. Ash y Amelia lo miraron con extrañeza. Pero tendría que acercarse antes de poder hacer algo. Ash se encogió de hombros. Tendrían que correr si se topaban con la bandada. Por ahora parecía que el sol estaba a punto de ponerse. Hola, chicos, está anocheciendo. ¿Alguno sabe cómo montar un campamento? Jonathan y Amelia negaron con la cabeza. Ash suspiró, dándose cuenta de que probablemente debería haberle pedido a alguien que le enseñara antes de emprender el viaje. Parecía que la primera noche sería bastante incómoda. Continuaron caminando un rato más antes de llegar a un lugar cómodo para dormir. Era un pequeño claro rodeado de árboles. El claro estaba bien protegido de cualquier lluvia inesperada y estaba lo suficientemente apartado como para evitarles problemas. Al menos todos se habían acordado de traer sus sacos de dormir, pensó Ash mientras extendía el suyo en el suelo. Jonathan estaba buscando leña o algo para quemar, mientras que Amelia había empezado a repartirles pequeñas porciones de comida. Ash tenía que encontrar un sitio donde conseguir más agua por si se les acababa por la mañana. Sus grandes y gruesas botellas de agua de plástico aún tenían agua de sobra, pero ninguno estaba dispuesto a jugar en la naturaleza. Habían oído demasiadas historias de terror sobre niños perdidos y encontrados tras morir en la naturaleza. Ninguno quería ser así. Ash bostezó y se preguntó dónde estaría Jonathan. Definitivamente no estaría en problemas. Los Pokémon de Pueblo Paleta solían ser jóvenes y débiles y no querían meterse con un Charmander, pero no era el más listo de la clase y podía perderse. Cualquiera podía perderse con esta oscuridad, aunque Charmander y la llama de su cola serían muy útiles. Justo cuando él y Amelia empezaban a preocuparse, oyeron un crujido en la linde de los árboles. Amelia liberó a su Bulbasaur y Ash estaba a punto de liberar a Nidoran cuando se dieron cuenta de que era Jonathan. Su amigo entró a trompicones en el oscuro campamento con los brazos llenos de ramitas y otras hojas. Ambos estaban asombrados por lo mucho que Jonathan había logrado cargar y no dijeron nada mientras arrojaba la enorme pila al pequeño círculo de piedras que habían creado y se desplomaba cerca de su saco de dormir. Apenas era visible en la tenue luz de la cola de Charmander, pero Ash pudo verlo señalar con cansancio la pila de combustible. «Préndele fuego», dijo con un bostezo. Charmander lanzó un pequeño chorro de fuego a la maleza antes de acercarse a su entrenador y acurrucarse, aunque el lagarto tuvo cuidado de mantener la llama de su cola lejos de Jonathan. «Apaguen eso antes de que se duerman», dijo Jonathan con cansancio. Ash asintió y se bajó del saco de dormir para acercarse al calor del fuego. Soltó a Nidoran, quien parecía bastante contento con el pequeño campamento. La pequeña criatura husmeó un rato antes de sentarse junto a Ash y contemplar el fuego. Ash oyó ronquidos a su izquierda, lo que significaba que Amelia se había quedado dormida. Sonrió al pensar en sus dos nuevos compañeros de viaje. Jonathan y Amelia habían sido buenos amigos en la escuela, pero no se habían relacionado mucho con él. De hecho, lo único que sabía de ellos era que se irían de viaje Pokémon, igual que él. El resto de la clase era demasiado joven o se les consideraba demasiado irresponsables para irse de Pueblo Paleta. Nidoran lo sacó de sus pensamientos, gruñendo a algo. Ash frunció el ceño, preocupado, y guardó silencio mientras Nidoran movía las orejas. Si había algo en el bosque, sin duda sería Nidoran quien se diera cuenta. Después de un rato, Nidoran se relajó, pero Ash seguía nervioso. No se había dado cuenta de lo nervioso que podía ponerse a dormir en la naturaleza. Ash se relajó, pero seguía intentando escuchar al bosque. El entrenador se cansó después de media hora sentado junto al fuego y decidió dormir. Antes de ir al saco de dormir, vertió un montón de tierra que habían reunido sobre la llama menguante, apagándola. Mientras se metía en el saco de dormir, miró a Nidoran, quien había permanecido cerca de él todo el tiempo. ¿Te despertarás si oyes algo?, preguntó lentamente, sin estar seguro de si Nidoran lo entendía. Por suerte, la pequeña criatura pareció asentir con entusiasmo. Ash le sonrió a su iniciador. Si oyes algo, asegúrate de despertarnos.
Nidoran asintió y se acurrucó junto a él, aunque mantuvo la espalda y sus púas venenosas pegadas al pozo de fuego. El Pokémon rosa no quería lastimar a su entrenador por accidente. Pronto ambos estaban dormidos, cansados después de su primer día en la carretera. XXXX Ash bostezó al despertar y estiró los músculos entumecidos. Miró a su alrededor y notó que Nidoran estaba de pie junto a él. El pequeño Pokémon lo mordisqueó de nuevo para evitar que volviera a dormirse. Me levanto, dijo el entrenador, apartando a Nidoran y sus afilados dientes. Parecía casi mediodía, a juzgar por el potente sol, y Ash se dio cuenta de que necesitaba despertar a los demás. Todos querían llegar a Ciudad Verde lo antes posible, así que cada hora contaba. Se acercó a Amelia, ya que estaba más cerca, y la despertó sacudiéndola. Ella gimió y le dijo que se fuera, pero él insistió hasta que finalmente se levantó. Amelia se frotó los ojos e intentó alisarse el cabello. ¿Qué hora es?, preguntó con los ojos vidriosos. Creo que es casi mediodía, respondió. ¿Quieres despertar a Jonathan? Voy a llenar nuestras botellas. Claro. Se encogió de hombros. Amelia rebuscó en su mochila un momento antes de entregarle la botella. Después de que la tomó, se acercó a Jonathan, que estaba dormido, y le dio una patada suave en la espalda. Jonathan simplemente la despidió con un gesto, obviamente intentando dormir. Amelia suspiró y se acercó a Charmander, despertándolo con una sacudida. Tuvo la misma reacción que su entrenador, pero exhaló una pequeña nube de humo para mantenerla alejada. Ash observó desde cierta distancia con Nidoran cómo Amelia enviaba a Bulbasaur. El Pokémon tipo planta miró a su alrededor antes de fijar la vista en su entrenador. Despiértenlos con el látigo de enredaderas, ordenó. Bulbasaur asintió y desplegó pequeñas enredaderas alrededor de su bulbo, con las que golpeó a las figuras dormidas. Jonathan se irguió con ojos desorbitados y Charmander tuvo una reacción similar, aunque el lagarto también intentó usar brasas contra Bulbasaur. Amelia devolvió a Bulbasaur antes de que pudiera herirlo. ¿Para qué fue eso?, refunfuñó Jonathan. Se frotó la mancha roja del brazo donde la enredadera lo había golpeado antes de devolver al iracundo Charmander. Eso es por no levantarse, dijo Amelia con una sonrisa burlona. Vamos, tenemos que irnos. Ya casi es mediodía. Jonathan suspiró y salió del saco de dormir. Ash se acercó y recogió la botella de agua que estaba detrás del otro entrenador. ¿Puede alguno de ustedes traerme el saco de dormir mientras lleno estos?, preguntó. Jonathan suspiró, asintió y empezó a caminar hacia el saco azul. Ash pronto se encontró junto al pequeño arroyo con Nidoran, quien escuchaba atentamente a su alrededor. Destapó las botellas y llenó rápidamente los gruesos recipientes de plástico. Jonathan probablemente tendría que pedirle a Charmander que la sirviera. Recordaba las peligrosas enfermedades que la gente contraía al beber agua de los estanques, y las botellas estaban hechas para ser casi indestructibles, pero no habría problema. Para cuando regresó al campamento, sus compañeros ya lo habían recogido todo. Amelia parecía haber terminado de empacar sus cosas, mientras Jonathan estaba apoyado en un árbol. Jonathan parecía estar a punto de dormirse de nuevo, pero cada vez que cerraba los ojos, Bulbasaur, a quien Amelia había liberado mientras él no estaba, lo azotaba suavemente de nuevo. De repente, un grito horrible rompió el sereno silencio del bosque. Las orejas de Nidoran se movieron bruscamente y se volvieron hacia la fuente. Amelia. Ash buscó con curiosidad lo que había hecho gritar a la chica, normalmente tranquila, y lo identificó fácilmente. Una pequeña rata morada manoseaba su mochila y la había ignorado por completo. Amelia se sonrojó de vergüenza por haber gritado y se giró hacia Bulbasaur. Usa el látigo de lianas, ordenó. El tipo hierba asintió y soltó sus lianas, que se estrellaron brutalmente contra el pequeño roedor. Rattata gruñó y corrió hacia Bulbasaur con los dientes al descubierto. Bulbasaur intentó azotarlo de nuevo, pero el Rattata pareció desvanecerse repentinamente antes de impactar al tipo hierba. Ash observó con curiosidad cómo Bulbasaur caía de lado por el rápido ataque. El Rattata no perdió tiempo en morder y arañar ferozmente a Bulbasaur, y casi mordió una de sus lianas cuando Bulbasaur las usó para levantarse. Amelia estaba rebuscando en su mochila cuando el Rattata volvió a usar un ataque rápido, aunque esta vez Bulbasaur resistió con fuerza. El Rattata intentó morderlo de nuevo, pero Amelia lo derribó al lanzarle una Pokébola. Al rebotar en la rata, la pequeña bola se abrió y disparó un rayo de energía roja hacia ella. Absorbió al Pokémon y todos guardaron silencio mientras se sacudía 3 veces antes de finalmente hacer clic. ¿Sí?
exclamó Amelia, levantando el brazo mientras se acercaba a la Pokébola. La recogió con reverencia y la observó un instante, sin poder creer que había atrapado a su segundo Pokémon. Buen trabajo, Bulbasaur. Le dijo al Pokémon herido. Amelia se arrodilló y lo abrazó con fuerza, pero se apartó cuando Bulbasaur hizo una mueca de dolor por las heridas. ¿Alguno de ustedes tiene una poción? Mi mamá olvidó comprar la mía. Sí, dijo Jonathan mientras rebuscaba en su mochila. Unos instantes después, sacó una botellita. Se la lanzó a Amelia, quien la atrapó con destreza y destapó. La roció sobre las heridas de Bulbasaur, y el tipo hierba cerró los ojos con alegría mientras la poción curaba los arañazos y mordeduras. Amelia recordó a Bulbasaur, quien parecía muy feliz de entrar en su bola. Ash hizo lo mismo con Nidoran. Ninguno de los dos podía seguirles el ritmo aún, y Ash no quería que Nidoran se cansara. Ahora que eso pasó, dijo Jonathan mientras se ponía la mochila, vámonos. Quiero romperle el tiempo a mi mamá. Todos estuvieron de acuerdo y partieron unos minutos después. Ash esperaba encontrar un Pokémon u otro entrenador con quien luchar. XXXXXX. Tras una hora de caminata, encontraron a otra entrenadora, una chica que pescaba junto al sendero. Ash sonrió y el grupo se acercó a ella. Quería que Nidoran adquiriera mucha experiencia antes del primer líder de gimnasio. Oye, gritó. La chica lo miró irritada, lo que permitió que Ash la viera mejor. Tenía el pelo naranja recogido en una coleta peculiar. ¿Qué quieres? Preguntó molesta, claramente descontenta con él. Al parecer, esperaba que quisiera una batalla, ya que tenía su Pokébola en la mano. ¿Quieres pelear? Claro. Sonrió con arrogancia. Pero no esperes ganar. ¿1 contra 1? Ash sonrió y asintió antes de presionar el botón de liberación. Nidoran gruñó al soltarlo y extendió sus púas al máximo. La chica pareció sorprendida por la aparición de Nidoran, pero se encogió de hombros y liberó a un Pokémon que Ash reconoció como un Staryu. Esperó a que ella diera el primer paso. Sin duda, tenía más experiencia que él, así que le daría unos segundos para actuar. No conocía bien Staryu, así que una pista de sus habilidades estaría bien. La chica pareció darse cuenta y sonrió. Usa endurecimiento y continúa con placaje. Ash respondió rápidamente. Confusión. Los ojos de Nidoran brillaron con un púrpura brillante y etéreo mientras observaba al Staryu que se acercaba rápidamente. Este pareció comprender lo que estaba a punto de suceder, pero continuó su ataque. El ataque psíquico lo derribó al suelo. No se levantó por un instante, y Ash esperó haber tenido suerte y haberlo noqueado de un solo golpe. Desafortunadamente, el Staryu logró levantarse nuevamente, pero la niña parecía ahora un poco más cautelosa con él. Usa la pistola de agua. Gritó. Luego, endurece y vuelve a taclear. El Staryu pareció asentirle antes de volverse hacia Nidoran, quien observaba con recelo a su oponente. Un segundo después, un potente chorro de agua brotó del núcleo del Staryu, y aunque Nidoran intentó esquivarlo, fue demasiado lento. Nidoran quedó aturdido por un segundo, lo que le dio a Staryu la oportunidad de finalizar su ataque. Pareció brillar por un instante, quedándose completamente rígido, antes de abalanzarse sobre Nidoran. Ash frunció el ceño mientras Nidoran gritaba de dolor e intentaba encontrar una salida. Su ceño se desvaneció al darse cuenta de que la gema de Staryu parecía un poco más opaca que antes. Parecía que el punto de veneno había vuelto a ser útil. Usa el picotazo en su gema, dijo. Nidoran saltó hacia el Staryu más lento y bajó la cabeza. Su afilado cuerno impactó directamente en el centro de la gema de Staryu, agrietándola y provocando una expresión de pánico en el rostro de la chica mientras su Pokémon se desplomaba. Ash sonrió y felicitó a Nidoran al darse cuenta de que Staryu se había desmayado. La chica le devolvió su Pokémon y refunfuñó molesta, pero se acercó a él y le estrechó la mano. Lo hiciste bien, admitió. Unos segundos después, suspiró y rebuscó en sus bolsillos, sacando una billetera. Ash la observó con curiosidad mientras sacaba unos billetes y se los entregaba. ¿Para qué es esto? Si tienes más de 1000 Pokédólares, tienes que darle una parte al ganador de una batalla, explicó. Es una regla bastante nueva, pero está hecha para darles a los entrenadores un motivo para mejorar. Nadie quiere perder dinero solo por ser malo en las batallas. Ah, dijo Ash. Frunció el ceño un instante. ¿Qué pasa si pierdes todo tu dinero? ¿Cómo comprarías comida y esas cosas? Si tienes 1000 Pokédólares o menos, no tienes que pagar, explicó. Ahora, ¿podrías dejarme volver a pescar, por favor?
Ash no dijo nada y se fue con su nuevo botín, devolviendo a Nidoran mientras caminaba de regreso hacia sus amigos con una sonrisa en su rostro. «Bien hecho», exclamó Jonathan emocionado. «¿Pero por qué el Staryu se debilitó y se volvió lento después de abordar a Nidoran?» «Nidoran tiene la habilidad de puntos de veneno», explicó Ash, aún sonriendo por su victoria. «Si algo lo golpea, sus púas pueden envenenarlos. Así es como vencí a Gary». Jonathan se detuvo al instante y se giró para mirar a Ash. «¿Le ganaste a Gary?», preguntó con incredulidad. «¿Por qué no nos lo contaste?». «Sí», añadió Amelia. «Habría sido una gran historia contarnos ayer». «Bueno», empezó Ash, rascándose la cabeza avergonzado, «¿recuerdas cómo quería pelear conmigo una vez que tuvimos a nuestros titulares?». Sus compañeros asintieron. «Me esperó fuera del laboratorio y me retó al salir». Su Squirtle no estaba entrenado y siguió intentando derribar a Nidoran. El punto de veneno de Nidoran lo dejó inconsciente después de que lo forzáramos a estrellarse contra la pared. Ojalá lo hubiera visto. Amelia suspiró. Gary ha sido un completo imbécil últimamente. En fin, probablemente no tendremos que verlo hasta la conferencia. Ojalá, murmuró Jonathan. Ash asintió. Siguieron su viaje en silencio. Aproximadamente cada hora se topaban con otro entrenador, la mayoría de los cuales eran derrotados por Ash. Amelia no quería hacer nada hasta que le revisaran a Bulbasaur y aún no confiaba en Rattata. Jonathan los combatió cuando Nidoran empezó a cansarse. También ganó todas sus batallas. Al atardecer, ambos estaban bastante cansados de la batalla y del camino. Ash había empezado a sentir el dolor del primer día de caminata y le dolían mucho los pies. Empezaba a desear que lo llevaran en una Pokébola. Al menos podría sentarse. Finalmente encontraron un buen lugar para pasar la noche. Era casi idéntico a su primer campamento, pero este tenía un pequeño estanque justo al lado. Ni siquiera Nidoran pudo detectar ningún Pokémon viviendo allí, así que lo consideraron seguro. Todos volvieron a las mismas tareas que antes, aunque esta vez Jonathan consiguió leña para el fuego rápidamente. No estaba tan cansado como Ash y no tuvo que buscar en la oscuridad. Para cuando Jonathan regresó, Ash ya había llenado las botellas y él y Amelia estaban haciendo un pequeño círculo de piedras para la fogata. ¿Podrían darse prisa?, jadeó Jonathan mientras luchaba por sostener la enorme cantidad de ramas y plantas pequeñas caídas. «Ya casi termino», dijo Ash distraídamente, colocando una de las últimas piedras en el pequeño círculo. Amelia simplemente se burló y miró a Jonathan con expresión molesta. «Es tu culpa que hayas conseguido tanta leña. Con lo que tienes alcanzaría para mantenerla encendida durante una semana». «Oh, cállate», gruñó Jonathan. «Ahora date prisa y déjame bajar esto. Me empiezan a doler los brazos». Amelia puso los ojos en blanco, pero terminó con el pequeño montón de piedras. Jonathan arrojó la enorme pila de maleza al ring y se sentó, jadeando pesadamente. Sacó su Pokébola del cinturón y liberó a Charmander. «¿Podrías prenderle fuego?», le preguntó al lagarto. Charmander bostezó y, perezosamente, rozó con su cola ardiente el montón de vegetación, prendiéndole fuego al instante. Los tres entrenadores suspiraron aliviados al ver que el calor los calentaba contra el frío de la noche. Charmander observó las llamas danzantes un momento antes de acercarse a Jonathan y acurrucarse a su lado. Jonathan le dio unas palmaditas en la cabeza distraídas mientras comenzaba a hablar con los demás. «Entonces, el primer líder de gimnasio es un entrenador de rocas, ¿verdad?», preguntó mientras seguía acariciando a Charmander. Ash y Amelia también liberaron a sus Pokémon, aunque Amelia mantuvo a Rattata en su bola. Al parecer, seguía desconfiando del roedor. «Sí. Se llama Brock», respondió Amelia, apoyándose en Bulbasaur. «Mi hermana lo conoció hace 2 años, cuando empezó. Se supone que era el líder de gimnasio más débil, sobre todo por su inexperiencia. Pero Jessica decía que seguía siendo bastante duro». «Claro que sí», resopló Jonathan. «Es líder de gimnasio. Si fuera débil, la liga buscaría uno nuevo. Pero he oído que las hermanas sensacionales de Cerulean son las más débiles». Ash arqueó una ceja con curiosidad. «¿Las hermanas sensacionales?», intervino. «Creía que solo eran artistas». «No», dijo Amelia, negando con la cabeza. «Hacen muchos programas, pero también son líderes de gimnasio. Pero he oído que son bastante duros. Mi hermana perdió contra uno de ellos la primera vez. Dijo que simplemente no les importaba mucho el gimnasio y que probablemente serían de los líderes de gimnasio más duros si estuvieran más concentrados». «Sí, pero ¿a quién le importa eso? Solo quiero ver una de sus obras», dijo Jonathan con una sonrisa.
Ash lo miró confundido. ¿Por qué querrías hacer eso? Solo quiero luchar contra ellos y conseguir la insignia. Bueno, dijo Jonathan con una sonrisa aún más amplia, digamos que son tan populares por algo. No todos están ahí solo por talento. Sigo sin entenderlo, dijo Ash con creciente confusión. Jonathan simplemente suspiró teatralmente y lo miró con condescendencia. Te lo diré cuando seas mayor. Amelia puso los ojos en blanco, pero apenas contuvo la risa. Ash solo parpadeó y se encogió de hombros. Claramente no había entendido el chiste. De todas formas, no entendía ni la mitad de lo que Jonathan decía. ¿Qué van a usar contra Brock? Preguntó Amelia, volviendo al tema original. Solo usaré polvos somníferos contra lo que sea que envíe y luego usaré el látigo de Bit u hoja afilada si consigo enseñárselo a Bulbasaur. Estoy a punto de revisar la entrada de Nidoran en la Pokédex a ver qué movimientos aprende, dijo Ash encogiéndose de hombros. Si hay algo que sea efectivo contra Brock, intentaré enseñárselo. Si no, buscaré otra forma o atraparé un Pokémon que sí lo sea. ¿Y tú, Jonathan? Oh, eso es fácil, dijo Jonathan lentamente, dejando su Pokédex. La había sacado y parecía estar mirando la información sobre Charmander. Dice que puede aprender garra metálica con bastante facilidad. Voy a madrugar e intentar que empiece a aprenderla. Claro, dijo con una sonrisa, mi papá dice que hay una laguna legal para los de tipo fuego. ¿En serio? Preguntó Amelia con tono sospechoso. ¿Qué es y por qué iba a saberlo? La verdad es que no sé si debería decírtelo, dijo el entrenador juguetonamente. Al ver la mirada fulminante de Ash, cedió. Vale. Mi papá dice que lo encontró por accidente cuando era entrenador y fue al gimnasio. Verás, el gimnasio de Ciudad Plateada no ha sido renovado en mucho tiempo y todavía tiene un sistema de riego muy sensible. Una mirada de comprensión se extendió por los rostros de Ash y Amelia. Jonathan parecía bastante orgulloso de sí mismo, a juzgar por su sonrisa arrogante. «Guau», silbó Ash. «Parece que no tendrás problemas con Brock si usas un ataque de fuego. Pensé que lo arreglarían en un gimnasio tipo roca. Bueno, no lo hicieron. Pero», Jonathan frunció el ceño, «la verdad es que no quiero aprovecharme de eso a menos que sea necesario. No sería una verdadera victoria, ¿verdad? Solo sería yo aprovechando una laguna legal». Ash y Amelia asintieron, indicando que comprendían. La conversación continuó un rato, conociéndose y descubriendo sus objetivos. Anoche habían estado demasiado cansados para hablar de verdad, así que esto fue un cambio agradable. Descubrió que Jonathan no tenía un objetivo definido más allá de ser un buen entrenador y triunfar. Amelia quería ganar la Liga Índigo, aunque admitió que el simple hecho de llegar a la conferencia sería un gran éxito en su primer año como entrenadora. Y él, por supuesto, quería ser maestro Pokémon. Sorprendentemente, no se habían reído. La mayoría sí se reía de su sueño, pensando que era solo una fantasía de juventud que se desvanecería en unos meses. Pero Ash sabía que podía lograrlo. Lo sentía en su corazón. El grupo no dejó de hablar hasta bien entrada la noche, aunque a medida que se cansaban cada vez más, la conversación empezó a apagarse. Finalmente, todos menos Ash se fueron a la cama, aunque Nidoran seguía despierto y le hacía compañía. Ash estaba leyendo la entrada detallada de Nidoran en la Pokédex, examinando cuidadosamente sus movimientos. Había elegido la doble patada, que funcionaría bien con energía focalizada, y el ataque confusión de Nidoran. No había muchos movimientos buenos contra los de tipo roca, pero ya había empezado a desarrollar una estrategia que debería funcionar contra Brock. Sería mejor si supiera qué Pokémon usaría el líder del gimnasio, pero mientras no fuera algo demasiado poderoso, Nidoran al menos podría defenderse. «Oye, Nidoran», preguntó, dándole un codazo al pequeño Pokémon en su cara sin púas. Nidoran lo miró soñoliento, moviendo sus grandes orejas. «¿Crees que podrías aprender a usar la doble patada?» Nidoran asintió antes de acercarse al saco de dormir vacío y acurrucarse. Ash no estaba seguro de si el gesto era para que se callara y dejara dormir a Nidoran o si era una confirmación real. Parecía que tendría que averiguarlo mañana. Ash se metió en su saco de dormir después de apagar el fuego. Había sido un día largo. XXXXXX, lo despertó una punzada en la cara. Ash gritó y se levantó, pero quedó atrapado en su saco de dormir. Tras desenredarse y escapar, fulminó con la mirada al culpable. Bulbasaur lo miró fijamente sin pestañear. Ash finalmente apartó la mirada y refunfuñó mientras se levantaba. Nidoran, obediente, se quedó a su lado mientras Ash rebuscaba comida en su mochila.
Nidoran agarró rápidamente los trozos de comida que Ash dejó en el suelo frente a él y miró al entrenador con ojos suplicantes. Ash suspiró y le dio un poco más, pero guardó la comida después de conseguir un sándwich. ¿Por qué hiciste que Bulbasaur me azotara? Se quejó aún a Amelia sonriente. Fue mucho más gracioso cuando vi que le pasaba a Jonathan. Deja de quejarte, replicó Amelia. Los demás llevamos despiertos desde las 7. Tú te quedaste despierto hasta muy tarde. Espera, ¿qué hora es? Preguntó Ash, presa del pánico. No quería perder más tiempo quedándose dormido. No te preocupes, son solo las 9. No queremos perder más tiempo que tú. Tenemos un día más o menos de viaje. Suspiró aliviado y llamó a Nidoran antes de empezar a recoger su saco de dormir. Ash terminó su sándwich mientras metía el saco de dormir, muy comprimido, en la mochila. Una cosa que notó fue que estaba mucho más dolorido que ayer y cada movimiento le causaba molestias. ¿Y dónde está Jonathan? Preguntó, sin ver al otro chico por ningún lado. Todo el campamento estaba empacado y las cantimploras llenas, pero Jonathan ni siquiera estaba en el pequeño estanque. Quizás intentaba enseñarle a Charmander la garra metálica. Está intentando enseñarle a Charmander ese movimiento del que hablaba anoche, explicó Amelia al recordar a Bulbasaur. La verdad es que es bastante gracioso. ¿Cómo? Preguntó Ash levantando una ceja. Jon no tiene ni idea de cómo enseñarle, dijo con una sonrisa, sentándose en la tierra blanda. Solo le ha estado diciendo que endurezca las garras o algo así. Charmander simplemente lo mira e intenta volver a dormirse. Así que es cierto que los Pokémon se parecen a sus entrenadores, dijo Ash con una sonrisa, riéndose de la imagen que Amelia había pintado. Ella también rió, pero una voz molesta la interrumpió. Oh, cállate, dijo Jonathan mientras entraba a trompicones en el campamento, respirando con dificultad y cubierto de ceniza. Ambos lo miraron fijamente, observando lentamente su aspecto desaliñado. Ojalá alguien nos hubiera dicho cómo se supone que debemos enseñar los movimientos de los Pokémon, se quejó mientras se desplomaba sobre una roca. Después de que Charmander empezó a intentarlo, terminó concentrándose tanto que escupió un montón de fuego. ¿Lo apagaste? Preguntó Amelia alarmada. Sí, madre, lo apagué yo, se burló. Pero me llenó de hollín y tierra. Y Charmander no ayudó en nada. Simplemente se durmió mientras yo hacía todo el trabajo. Ash sonrió al oír la historia. ¿Necesitas limpiar? No, respondió Jonathan, aunque se sonrojó por alguna razón. De hecho, solo tengo una muda de ropa, así que no puedo lavarla en el estanque. De todas formas, nos retrasaría demasiado. ¿Por qué solo tienes una prenda? Preguntó Amelia. ¡Qué asco! No puedes usar solo una prenda todo el tiempo que estamos de gira. Bueno, tuve un poco de prisa al empacar, dijo avergonzado, rascándose la nuca. Pero dejé algunos pares con tu hermana y tu tía la última vez que volamos a Viridian. Si los tiran, compraré otros con el dinero que gané. Amelia solo suspiró, claramente acostumbrada a este tipo de cosas. Ash decidió cambiar de tema antes de salir. ¿Vas a dejar salir a tu Rattata? Preguntó con curiosidad. Bulbasaur sigue herido y quizá lo necesites para protegerte de los Pokémon salvajes. Jonathan pareció estar de acuerdo, a juzgar por su enérgico asentimiento. Amelia se sonrojó y miró la Pokébola del roedor, golpeándola ligeramente con aprensión. Todavía le tengo un poco de miedo, admitió. Le hizo mucho daño a Bulbasaur, y me temo que intentará atacarme si lo dejo salir. Bueno, tarde o temprano tendrás que hacerlo, dijo Jonathan encogiéndose de hombros. Es mejor hacerse amigo de él ahora que después. Te recomiendo que lo hagas antes de que nos vayamos del campamento. Tenemos algo de tiempo libre. Bien, dijo. Amelia empezó a buscar en uno de los bolsillos de su mochila antes de sacar un trocito de comida para Pokémon. ¿Podría alguno de ustedes dejar salir a su Pokémon? Ambos asintieron. Presionaron el botón de su Pokébola y la energía roja pronto se fusionó en Charmander y Nidoran. Ambos miraron a su alrededor con curiosidad, pero parecieron comprender para qué los habían liberado cuando Amelia liberó a Rattata. El roedor siseó al ser liberado y se le erizó todo el pelaje del lomo. Les enseñó sus afilados dientes antes de gruñirle a Amelia, quien se había arrodillado en el suelo y les ofrecía la comida. Rattata parecía a punto de morderla cuando empezó a hablar, pero un fuerte gruñido de Charmander y el sonido de las púas de Nidoran al extenderse lo apartaron de esa idea. Escucha, dijo Amelia con firmeza. Puede que no te guste ahora mismo, pero quiero que sí. Y si sigues así, nunca podrás soltar tu Pokébola.
Si te portas mejor, podemos ser amigos y te harás más fuerte. Así que elige. Las orejas de Rattata se inclinaron ante la perspectiva de quedarse en la Pokébola y se acercó con cautela a Amelia y le quitó la comida de la mano. Amelia sonrió ampliamente mientras el Pokémon mordisqueaba el trozo de comida y le hablaba de nuevo. Vas a tener que retroceder hacia la pelota ahora, pero te prometo que te dejaré salir tan pronto como pueda. ¿Está bien? El roedor gruñó un momento, pero asintió con cautela. Siseó al ser devuelto. Amelia sonrió y encogió la Pokébola antes de volver a colocársela en el cinturón. Estaba visiblemente satisfecha con los resultados y miró con petulancia a Ash y Jonathan antes de caminar hacia el sendero cercano. «Vamos», les gritó. «Vamos». Ash y Jonathan gimieron antes de seguirla con las piernas doloridas, aunque el dolor empezó a disminuir a medida que estiraban los músculos. Alcanzaron a Amelia bastante rápido y comenzaron su tercer día. Todo transcurrió de forma muy similar al día anterior. A ninguno le preocupaba llegar rápido a Ciudad Verde, sino disfrutar del viaje y las frecuentes batallas. Nidoran se había recuperado admirablemente de sus batallas del día anterior y parecía estar deseando enfrentarse a los demás entrenadores. Jonathan tuvo sus propias batallas, ganando la mayoría y compensando con creces las derrotas, pero finalmente decidió que Charmander ya había tenido suficiente. A partir de ese momento, unas 4 horas después de haber empezado a caminar, solo quedaron Amelia, Rattata, Ash y el insaciable apetito de batalla de Nidoran. Amelia también había demostrado ser bastante buena. Estaba casi al mismo nivel que Jonathan y aprendió a aprovechar el pequeño tamaño y el temperamento sorprendentemente feroz de Rattata con bastante rapidez, y solo perdió 2 de sus 5 batallas. Ash mantuvo su racha ininterrumpida, para gran disgusto de sus compañeros. Algo que notó fue que había muchos más entrenadores hoy, lo que supuso que se debía a su proximidad a Ciudad Verde. No podían estar a más de un día de la ciudad fronteriza. Aún así, al final del día estaba extremadamente cansado. Nidoran seguía con energía, algo que Ash no entendía después de todas las peleas que había librado el pequeño Pokémon, y aún quería pelear. Su última batalla fue increíblemente fácil contra el Oruga de un entrenador más joven. Ni qué decir tiene, el Oruga fue noqueado con una sola confusión. El cansado grupo buscaba otro lugar para acampar cuando un chillido agudo y penetrante resonó en el aire. Ash levantó la vista y vio un pichón posado en un árbol alto, muy por encima de ellos, y sonrió. Uno parecía un poco más grande que los demás y miró al grupo por encima del pico, aparentemente indiferente a los entrenadores. Mientras chillaba de nuevo, erizando sus plumas e intentando parecer lo más intimidante posible, su sonrisa se ensanchó. Deseaba a la orgullosa criatura. Ash decidió dejar que Nidoran se enfrentara por última vez y sacó una de las Pokébolas vacías de su cinturón. Notó que Jonathan apretaba con fuerza la Pokébola de Charmander con una mano y la otra con la otra en un puño. Jonathan estaba pálido y apartaba la mirada del ave. Presionó el botón para liberar a Nidoran y rió cuando el Pidgey se infló aún más antes de lanzar otro grito desafiante. Nidoran lo miró fijamente al instante y bajó su cuerno más grande, extendiendo sus púas con un pequeño chasquido. Pidgey esperó a que Nidoran estuviera listo antes de lanzarse en picado con otro chillido. Ash lo dejó bajar de la rama antes de darle una orden a Nidoran, quien estaba preparado y más que listo para el Pokémon pájaro. Usa la confusión, ordenó. Los ojos de Nidoran brillaron con un rosa etéreo, y Pidgey pareció intentar girar en el aire por un instante. Ash sonrió al ver el ataque psíquico surtir efecto, pero hizo una mueca cuando Pidgey se estrelló contra un árbol pequeño. No pareció haber sufrido daño alguno por el impacto, pero continuó tambaleándose mientras se levantaba torpemente. «Abórdalo», dijo. Su Pokémon cargó contra el Pidgey rápidamente, cubriendo el terreno a una velocidad considerable considerando las piernas pequeñas de Nidoran. El Pidgey se giró para mirar a Nidoran justo antes de que el Pokémon de tipo veneno lo abordara, dejándolo inconsciente. «Buen trabajo», exclamó Ash mientras Nidoran se acercaba a él. Se inclinó para acariciarle la cabeza antes de volver a la situación. Un segundo después, le lanzó su Pokébola al Pidgey y le dio en el ala. La Pokébola rebotó, se abrió y succionó al Pidgey. Pidgey no pudo resistirse en su estado inconsciente y la Pokébola hizo clic tras rodar un poco. Ash levantó el brazo en señal de victoria y se acercó a recoger la Pokébola recién ocupada, sujetándola con reverencia a su cinturón. ¿Ya se fue?, preguntó Jonathan con los ojos cerrados. Ash simplemente sonrió. Tenemos un nuevo compañero de viaje. ¿Eso cuenta como su ausencia?
Ash y Amelia rieron mientras Jonathan gemía. Amelia le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, pero fueron interrumpidos por Jonathan, que gimió dramáticamente y levantó las manos, aunque el otro chico se aseguró de volver a colocarse la pokebola en el cinturón primero. ¿Por qué atraparías a la amenaza emplumada? Se lamentó, cayendo al suelo y hundiendo la cara entre las manos. Probablemente me observará por la noche con esos ojitos crueles y pequeños. Espera, ¿desde cuándo usas palabras así? Preguntó Amelia. Ni siquiera sabía que sabías lo que significaba amenaza. Ja, ja, dijo Jonathan riendo con sarcasmo, poniéndose de pie y mirándola fijamente. Claro que sé lo que significa amenaza. No soy tonto. En fin, vámonos. No quiero que nos encuentren más monstruos de esos. Los otros dos pusieron los ojos en blanco, pero lo siguieron mientras caminaba por el sendero. Jonathan vigilaba de cerca todos los árboles que pasaban, buscando algún Pokémon pájaro. ¿Por qué les tienes tanto miedo a los Pokémon pájaro? Preguntó Ash, recordando a Nidoran. Hay muchos Pokémon mucho más aterradores que ellos. No les tengo miedo, dijo el otro chico en voz muy alta. Simplemente no me gustan. Oh, allá vamos, gruñó Amelia, aparentemente sabiendo lo que estaba a punto de pasar. Te arrepentirás de haberle preguntado sobre eso más tarde. Cállate. Gruñó Jonathan, girándose para mirar a Amelia. De todas formas, es culpa de tu hermana. ¿Qué pasó? Preguntó con curiosidad. Ash ya había visto a la hermana mayor de Amelia varias veces, aunque nunca había hablado mucho con ella. Parecía agradable. Quizás solo le gustaba jugar con Jonathan. Amelia se rió. Estaba presumiendo su nuevo Murkrow después de regresar de Johto, mientras Jon estaba allí hace unos años. Jon pasó la noche y. Y ese estúpido pájaro decidió verme dormir, dijo Jonathan, irritado. Me desperté y vi esos espeluznantes ojos rojos y brillantes mirándome fijamente, y me asusté. Ese estúpido pájaro se asustó y decidió que era peligroso, así que me aplicó belladona. Fue entonces cuando todos despertaron. Sí, porque gritabas como una niña pequeña, dijo Amelia, aunque no había ninguna mordacidad en sus palabras. Además, tampoco es que te doliera tanto. ¿No me lastimaste tanto? Preguntó Jonathan con incredulidad. Ash notó que parecían haberse olvidado de él. Al parecer, era una vieja discusión entre ellos. Estuve enfermo una semana y todavía tengo pesadillas con ese maldito pájaro. Amelia puso los ojos en blanco y lo señaló con el dedo en señal de desaprobación. Lenguaje, dijo con condescendencia. ¿Qué diría tu madre si te oyera decir eso? No me lo recuerdes, gruñó Jonathan. ¿Recuerdas aquella vez que? Ash decidió poner punto final a la conversación. Estaba cansado, y los recuerdos empezaban a ponerlo nervioso. Aunque la historia del surco oscuro fuera bastante graciosa, veo un lugar donde podríamos pasar la noche, intervino Ash, señalando una pequeña zona a pocos metros del sendero. Había varias mesas y sillas de picnic, lo que lo hacía mucho más agradable que los otros lugares donde se habían alojado. Había otro estanque junto a él que reflejaba la puesta de sol. Jonathan sonrió y se acercó, dejando a Amelia atrás, resoplando de fastidio. Ash se encogió de hombros y lo siguió lentamente. Rápidamente volvieron a delegar las responsabilidades, aunque Jonathan gruñó al darse cuenta de que tendría que ir a buscar leña otra vez. Ash no envidiaba su trabajo, no si Jonathan estaba tan dolorido como él. Ash no se concentró en él mucho tiempo. En cambio, rellenó el agua de todos y liberó a Nidoran. Pidgey se quedó en la bola. Probablemente sería mejor esperar hasta la mañana antes de liberar al pájaro. Para entonces, se habría recuperado por completo. Pronto todos terminaron su rutina y Jonathan regresó con un montón de maleza mucho más pequeño de lo habitual. Ash sabía que, por una vez, no sería él quien apagara el fuego. Solo quería dormir. Desenrolló su saco de dormir y se metió, sintiendo a Nidoran acurrucarse en su costado. Lo último que oyó fue la conversación susurrada entre Amelia y Jonathan, llena de risas y bromas. XXXXXX Ash prácticamente saltó de su saco de dormir al sentir un dolor agudo en el costado. Toda su fatiga se desvaneció mientras miraba fijamente a Nidoran, cuyas orejas temblaban. Los ojos de la pequeña criatura observaban nerviosamente el campamento y Ash se dio cuenta de que algo andaba mal. Jonathan y Amelia seguían durmiendo, pero Ash decidió cambiar eso. Rodeó rápidamente el pequeño círculo de piedras y los restos humeantes del fuego y le dio una patada suave a Jonathan en la espalda. El otro chico gimió y se dio la vuelta, pero no despertó. Ash gimió de rabia y lo pateó de nuevo, esta vez mucho más fuerte.
No le haría mucho daño a Jonathan, pero podría dejarle un pequeño moretón durante unos días. Esta vez funcionó, y Jonathan se enderezó y miró a Ash con enojo. No digas nada, dijo Ash con severidad. Nidoran cree que algo anda mal, así que deberíamos irnos de aquí. El otro chico refunfuñó un poco, pero empezó a empacar sus cosas. Ash se acercó a Amelia y repitió el mismo proceso que con Jonathan. Ella tenía el sueño mucho más ligero que los dos chicos y salió de su saco de dormir a la primera patada. ¿Pasa algo?, preguntó al despertar. Ash asintió y le explicó la situación. Amelia parecía alarmada. Siempre leía sobre Pokémon en la escuela, así que probablemente sabía que los Nidoran eran buenos para detectar el peligro, y rápidamente empacó sus cosas. Ash empacó todas sus cosas bastante rápido. Solo había sacado su saco de dormir y una pequeña bolsa de comida para Nidoran, así que no había mucho que hacer. Para cuando terminó, Amelia y Jonathan esperaban impacientes junto a las mesas. Justo cuando empezó a acercarse, recordando a Nidoran al hacerlo, oyó lo que parecieron decenas de gritos fuertes y estridentes. Todos los entrenadores abrieron los ojos de par en par al reconocer el familiar canto de una bandada de lanzas. «¡Mierda!», exclamó Jonathan mientras corría por el sendero. «¡Corre!». Ash y Amelia, encantados de seguirlos, corrieron por el sendero tras su amigo. Ninguno de los dos corría tan rápido como Jonathan, era uno de los niños más rápidos de Pueblo Paleta, pero lograron seguirles el paso mientras huían de la bandada de lanceros. Ash podía oír el batir de alas de la bandada mientras seguían chillando. Se arriesgó y miró hacia atrás por un momento. Ash se arrepintió al instante de esa decisión. Varias docenas de lanzas seguían al grupo y algunas incluso habían empezado a adelantarlos. Pudo ver que varias habían logrado adelantarse a Jonathan. El entrenador esperaba que se aburrieran, pero después de lo que Amelia había dicho sobre ellos, lo dudaba. Los Spearow eran conocidos por su ferocidad al proteger su territorio, así que la única forma de escapar de la bandada era traspasando la barrera invisible que marcaba el límite de sus tierras. Claro que su territorio podría estar demasiado lejos para escapar, sobre todo si los guiaba un Fearow. Como para confirmar su miedo, oyó un graznido más grave e intimidante que se elevó por encima del coro de lanzas. Ash maldijo y se concentró en correr, haciendo todo lo posible por ignorar sus músculos doloridos y la fatiga que se acumulaba rápidamente en sus piernas. Podía ver que sus amigos también estaban aminorando el paso, aunque ambos aún lograban mantener la distancia. Incluso cuando su cuerpo empezó a perder velocidad, la descarga de adrenalina que sintió al ver a la bandada persiguiéndolos se desvaneció, y se concentró en correr. El sonido del aire desplazado por la arpón a pocos metros detrás de él lo mantuvo en marcha. Hasta que tropezó, bueno. Ash gritó al caer al camino áspero y despellejarse parte de los antebrazos. Los demás se volvieron a mirarlo con pánico, pero él intentó que se alejaran. El Spearow no lo mataría. Muy pocas personas morían a manos de Pokémon, y quienes lo hacían por accidente, por negligencia propia o por culpa de alguno de los poderosos y furiosos Pokémon, como un Gyarados, aunque probablemente lo lastimaran un poco. Jonathan y Amelia podrían simplemente buscar ayuda y regresar a buscarlo. «¡Corran!», les gritó a sus amigos, mientras los graznidos de la arpón se acercaban cada vez más. «Estaré bien». Jonathan estaba más que feliz de seguir sus órdenes, de todas formas, probablemente demasiado aterrorizado por los pájaros como para hacer algo útil, pero Amelia dudó por un momento antes de que la bandada que se acercaba rápidamente y sus feroces gritos la hicieran irse. Ash cerró los ojos y se cubrió la cabeza, esperando ansiosamente los afilados picos y garras que sin duda vendrían. Esperó un momento y se sorprendió al ver que no pasaba nada, aunque aún podía oír el aullido de la lanza justo detrás de él. De repente, oyó una voz grave que gritaba algo. Ash empezó a mirar hacia arriba, pero casi quedó ciego cuando un rayo eléctrico deslumbrante trazó un arco en el aire antes de impactar a la bandada que tenía detrás. Ash siseó de dolor mientras su visión se volvía completamente blanca y se concentraba en lo que oía. El entrenador oyó pequeños golpes cuando el Spearow, alcanzado por el rayo, cayó al suelo. La visión de Ash comenzaba a aclararse, pero aún no veía muy bien. Empezó a levantarse al notar que casi todos los Spearows parecían haber sido derribados, pero volvió a caer al oír el grito de enfado del Fearow. Volvió a levantar la vista y vislumbró un enorme pájaro naranja apagado que volaba a gran velocidad hacia la dirección de la voz que probablemente le había ahorrado mucho dolor. La visión de Ash finalmente se aclaró, salvo por algunos destellos, y logró fijar la vista en el temible pájaro mientras descendía en picado.
Ash vio un Pokémon amarillo, parecido a un canino, que disparaba pequeños rayos de electricidad mientras esquivaba con despreocupación al pájaro grande, quien casi se cae de cara al suelo antes de levantarse en el último segundo con un fuerte grito. Observó al Pokémon, al que reconoció como un Jolteón, esquivar otro ataque antes de que la voz gritara otra orden. Su mirada se fijó en un adolescente alto. El misterioso entrenador llevaba una gorra que les ocultaba los ojos y sonreía ampliamente mientras señalaba el cauteloso miedo que los sobrevolaba. Jonathan y Amelia estaban de pie junto al desconocido con miradas de asombro mientras observaban al Jolteón. «¡Hiperrayo!», gritó el adolescente. Jolteón no dio señales de haberlo oído, salvo abrir las fauces y seguir al miedo. Pequeñas partículas anaranjadas de energía comenzaron a unirse en una bola de energía ardiente en la boca del Jolteón antes de que un poderoso rayo brotara de sus fauces. Ash quedó impresionado por la potencia del ataque. Atravesó el aire, rozando por poco a Fearow. Pensó que todo había terminado, pero el Jolteón giró la cabeza hacia un lado y lo alcanzó con el rayo. Fearow chilló de pánico cuando el rayo le pasó por el pecho, silbando sobre sus plumas y arrojándolo a volar. El enorme pájaro logró recuperarse ligeramente antes de estrellarse contra el árbol y caer al suelo inconsciente. Aunque el pájaro se desmayó al final, Ash quedó aún más impresionado de que hubiera logrado resistir un hiperrayo. Había estado leyendo sobre algunos de los ataques más avanzados en su Pokédex, y el hiperrayo era sin duda uno de los movimientos más conocidos en ese sentido. Su atención pronto se centró de nuevo en el entrenador, quien le acariciaba las orejas al Jolteón con orgullo. Ash notó que los pequeños rayos que aún se arqueaban en el pelaje del Jolteón no parecían molestarle en absoluto. Ash se levantó y empezó a caminar hacia el entrenador y sus amigos, ignorando a las docenas de Spearows inconscientes que lo seguían. Ya tenía un Pidgey, así que no le interesaba especialmente tener otro Pokémon prácticamente idéntico. Además, los Spearows eran bastante agresivos y había oído que muchos peleaban con los otros Pokémon de sus entrenadores. ¿Están bien?, gritó Jonathan mientras se acercaba a ellos. Su rostro ya no estaba tan pálido como cuando empezaron a correr y parecía haber vuelto a la normalidad. Sí, respondió Ash. Amelia parecía preocupada, pero satisfecha con su respuesta. Volvió su atención al entrenador misterioso. Gracias por salvarme de esos lanzadores. No hay problema. El otro entrenador sonrió. Ash pudo ver que tenía ojos marrones cálidos y cabello pelirrojo oscuro, pero por lo demás era bastante normal. Me llamo Michael. ¿Y tú cuál es?, preguntó, extendiendo la mano. Ash respondió, estrechando la mano de Michael. La mirada del entrenador mayor se posó repentinamente en el Fearow inconsciente y sacó una Pokébola. Michael la lanzó con cuidado y atrapó al Fearow con facilidad. Lo siento, dijo Michael una vez que recuperó la Pokébola. Pero ese miedo es la razón por la que estoy aquí. La liga se enteró de la bandada y me contrató para capturarla. Los ojos de Amelia se iluminaron. ¿Trabajas para la liga? No oficialmente. Michael se encogió de hombros. Hago algunos trabajos esporádicos para ellos, pero con poca frecuencia. Principalmente me encargo de Pokémon agresivos y los atrapo. Después, o me los quedo o los doy a la liga.